damos gracias a los pastores que siempre son tan buenos y tan generosos y tienen un corazón de reino para poder darnos un espacio para compartir lo que el Señor nos ha dado. Bien ha dicho el pastor, soy de Tucumán, la tierra del azúcar y del limón. ¿Sabe usted? ¿Qué sale del limón y el azúcar? Y agua, digamos. Dígale que está a su lado una limonada. Así que todo al mediodía van a tomar una limonada, ¿amén? Así que somos de la tierra de la limonada. Así que estamos felices de compartir en esta mañana. Decía el pastor que hemos estado con una agenda amplia, vasta, este fin de semana, contentos y felices, porque Dios renueva nuestros corazones. Conforme la palabra dice, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ese eres tú, esa sos vos, que tenés hambre y sed de justicia, que no te dan lo mismo la gente que está en la calle, que no te da lo mismo las circunstancias adversas que estamos pasando como país, que no te da lo mismo ver la juventud en el estado que está, que no te da lo mismo ver la niñez, que no te da lo mismo ver las ideologías transmitidas a través de los medios de comunicación, queriendo implantar una cultura anti Dios. ¿Está aquí ese pueblo? ¿Cuántos dicen no me da lo mismo? No me da lo mismo a mí. Vos sos ese que estás clamando, que estás intercediendo. Arde tu corazón porque es lo que el Señor está haciendo a lo largo y a lo ancho de Argentina. Son tiempos donde Dios está depositando ese hambre y esa sed de justicia. A usted no le da lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque a Dios tampoco le da lo mismo. Él tiene hambre y sed de justicia, de establecer su reino. Y Dios quiere usarte. Mire, la palabra del Señor dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Quizás alguno por ahí que pueda tener buenas intenciones sobre nuestra nación, sobre nuestro país, puede decir un analista político, un analista económico, aquel que puede ser visionario sobre lo que puede ser el ingrediente que le esté faltando a nuestra amada Argentina, ¿sí? Quizás esa persona puede tirar algún pronóstico, pero lo que sí nosotros tenemos que estar de acuerdo en esta mañana es que esta nación necesita no un nuevo presidente, no grandes cambios quizás políticos. Necesitamos una nación que viva y camine bajo la voluntad del Eterno, del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos a Cristo y vivo en cada uno de nuestros corazones. Por eso estoy convencido que este es tu tiempo, esta es tu hora, tiempo de crisis, tiempo de posibilidades, tiempo de nuevas herramientas. Dios te va a dar nuevas herramientas para la casa, para la familia, para tu trabajo, para la universidad, para el lugar donde estés. Yo declaro que ese lugar es el lugar donde Dios te ha plantado porque necesita a alguien. ¿Te animás a decirle, Dios necesita a alguien donde tú estás? Necesita a alguien. Y bien decía el pastor, contarle un testimonio de mi vida, porque yo estoy seguro que todas las cosas pueden ser cambiadas, porque he visto la mano de Dios en mi familia. Contaba anoche que cuando yo llegué a la iglesia, cuando tenía 15 años, llegué en un estado de pánico, muchas ganas de quitarme la vida, de morir, de no existir. Hacía deportes, mis padres me habían dado posibilidad de estudiar, pero no me sentía un vacío en mi corazón, sentía que nada tenía sentido y con 14, 15 años no quería seguir viviendo. Cuando comencé a ir a una iglesia, sentí que Dios podía hacer algo en mi vida, sentí que algo podía ser transformado. Y un día de una reunión, por eso es que es importante estar conectado a la fuente. En un día, en una reunión, pude contar mi historia, pude contar lo que me había pasado, pude expresar lo que durante años había guardado en mi corazón. Cuando tenía 9 años, un primo mío, más o menos 10 años mayor que yo, iba de vacaciones a mi casa y cuando mi papá le decía que yo le preste mi cama y que juntos podamos dormir en esa cama, a la noche él me abusaba sexualmente, me tocaba, me hacía hacer cosas que para un niño de 9 años son terribles.
Y como yo había aceptado esa condición que el enemigo me había puesto, porque nunca pude contarle, nunca pude expresarle, no había en casa un ambiente donde yo pueda expresar lo que me había pasado. Eso me fue angustiando, eso fue de alguna manera obturando mi corazón y de alguna manera anulando todo lo bueno que podía hacer como niño, todo lo bueno que podía aún disfrutar en mi niñez. Pero un día pude hablar, pude expresar, pude contar que alguien me había hecho daño y pude hablar, fue en la iglesia. Por eso yo siempre levanto la iglesia. Podrán decir muchas cosas, pero la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el lugar de la esperanza. La iglesia es el lugar donde somos un salvaguarda para la familia, para la niñez. La iglesia es el lugar donde alguien te va a escuchar, donde alguien te va a atender, donde Dios ha depositado esa fuente de amor y de esperanza para que puedas salir del lugar de angustia, del lugar de soledad, del lugar aún de abuso, de maltrato. Fue así que cuando tenía 15 años le conté a mi pastora, que hoy es mi suegra, le conté, ella me defendió, ella fue conmigo a la casa de mi papá, mi mamá, nunca me olvido ese día. Vinieron mis pastores a casa y dijeron: nosotros te vamos a ayudar que vos le puedas contar a tu papá. Ellos se sentaron en esa mesa, papá, mamá, yo, mis hermanos, y yo pude tener la fortaleza para contar y ser libre. ¿Sabe qué tremendo cuando Dios llega a un corazón? Pude ser libre porque cuando conté, empezaron a surgir un montón de circunstancias en la familia. Tan tremendo. Cuando yo conté la situación de abuso, mi papá quebró en llanto, como todo hombre, un hombre quizás nunca lo había visto llorar a mi papá, pero ese día lloró y él dijo: hijo, a mí también me pasó lo mismo, pero en este caso mi papá me abusó. Y comenzó una historia de sanidad en la familia, porque yo creo que eso va a pasar en tu vida. Dios te va a usar como catalizador para que todas las cosas puedan ser cambiadas y transformadas en tu casa y en tu familia. Vivimos tiempos donde la perversión sexual se ha metido en la familia, se ha metido en la infancia, en la niñez. El 95% de los casos de abuso sexual suceden dentro de la familia, dentro del entorno, se dan por alguien cercano a la familia. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando Dios hace algo, quizás ese día yo no dimensioné lo que Dios iba a hacer a través de nuestras vidas. Estaba primeramente trabajando mi dolor, el dolor familiar, pero entendí que era un principio de grandes cosas. Un principio de grandes cosas. Dios usó a la profeta Viviana, que es mi suegra, y ahí surgió, por esos años surge PASI, equipo de prevención de abuso sexual infantil. Ella me ayudó a superar mi dolor, a contar, a salir de la culpa, a salir de todo sentimiento de adversidad y de baja autoestima que yo tenía. Comencé a soñar y dije: Señor, vos vas a hacer algo en mi vida. Comenzamos a soñar como mi familia. Hoy pastoreo una iglesia, como dice el pastor. Mi papá es pastor en la iglesia. Pudimos restaurarnos, pudimos avanzar, pudimos crecer. En el año 2017, la legislatura de Tucumán me llaman un día, me dice, Francisco es mi nombre. Francisco dice: lo invitamos para que usted sea partícipe de un premio que le queremos dar en la legislatura. Dije yo: ¿qué premio? Sabemos que usted tiene una historia de vida y junto a su esposa y su suegra han fundado EPASI, ¿sí? Y queremos galardonarlo por la trayectoria que usted tiene en el trabajo con la infancia. Y yo cerré un ciclo de años porque dije: lo que Dios hace, lo que Dios va a hacer en tu vida, no puedes hoy quizás dimensionar lo que Dios puede hacer, porque todo puede ser cambiado. Quizás el enemigo había querido destruirte, ¿sí? Con el abuso, con la violencia, con la baja autoestima, con lo que sufriste en la vida, pero Dios va a usar eso, escuchen, Dios va a usar eso para avergonzar las tinieblas. Ese día yo sentí en mi corazón que Dios estaba haciendo algo. Pude contar mi historia en las redes sociales, pude contar lo que Dios había hecho, porque eso es lo que Dios quiere hacer. En principio, quizás llegaste a la iglesia porque dijiste: bueno, yo necesito a Dios, pero resulta que
al fin y al cabo pasa el tiempo y vas a entender que Dios te necesita, porque necesita contar tu historia de milagro. Dios necesita contar que a través de tu vida todas las cosas pueden ser cambiadas. Tu matrimonio, tu familia, tu casa, tu vida económica, tu futuro puede ser cambiado por lo que Dios es capaz de hacer, porque para Él no hay nada imposible. Por eso, amados, restauremos y renovemos nuestro espíritu en esta mañana, porque todas las cosas pueden cambiar. Si una persona puede cambiar, una familia puede cambiar. Y si una familia puede cambiar, un entorno puede ser transformado. Y podemos soñar, entusiasmarnos como esta mañana, de que todo puede cambiar. Por último, Dios te necesita para cosas grandes. Quizás has pensado que es poco, que no es suficiente, pero tu historia sirve para que muchas personas puedan escucharte. Y lo más poderoso que Dios te ha dado es tu testimonio de vida. Nunca te avergüences de lo que Dios ha hecho. Me ha tocado en la vida hablarle a muchos jóvenes que nunca han escuchado. Porque Dios me restauró, me casé, nunca tuve problemas sexuales, nunca tuve problemas con el homosexualismo. Dios me restauró y me dio una unción para ayudar. Y hoy vengo a decirte que todo puede ser cambiado si te animas a creer en el Dios vivo que todo lo transforma. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos levantan sus manos ahí, iglesia? Yo quiero bendecirte con esto que Dios me ha dado. Padre, yo bendigo esta familia. Bendigo en ellos sus generaciones. Padre, declaro en esta hora que vos traes, Señor, un espíritu de esperanza en esta casa, en este lugar. Se encienden esos guerreros, esas guerreras, para que, Señor, juntos podamos ver tu manifestación en cada uno de los lugares donde tú has sembrado a estos tus hijos. Los bendigo en esta hora. Señor, declaro que caen las mordazas de silencio generacional. Se cortan las cadenas que estaban impidiendo que puedas hablar, que puedas expresar, que puedas confesar, que puedas salir a la luz. Declaro en esta hora un tiempo de avance y crecimiento en tu vida, y te renuevas para creer que todo puede cambiar por el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Él? Gracias, Señor, por lo que haces. Amén. A mí me emociona escuchar siempre el testimonio de mi esposo. Bueno, buenos días, buenos mediodías casi. Gracias nuevamente al pastor Rafael, a Aide por recibirnos en esta casa tan hermosa. Sí, siempre han sido generosos con nosotros. Y quisiera compartirles una palabra en esta mañana, ¿sí? Una palabra para despertar en nosotros como iglesia una actitud de valentía. Y no sé, yo suelo titular las prédicas, no sé ustedes, pero le puse esta palabra, ¿sí? De una iglesia cobarde a una iglesia valiente, ¿sí? Cristianos cobardes, usted dirá, ¿habrá? Y yo creo que sí, pero Dios puede sacarnos de esa cobardía, hacernos una iglesia valiente, una iglesia militante. Quiero leerles una palabra en el libro de Jueces, capítulo 7, cuando está hablando acerca de la historia de Gedeón, ¿sí? Quizás usted la conoce. Jueces, capítulo 7, versículo 3. Sabemos que en todas las intervenciones, al revés, en todas las batallas del pueblo de Israel, la mayoría se ganaban por una intervención divina, porque el pueblo de Israel no era un pueblo que tenía un ejército preparado, no eran fuertes militarmente. Entonces, a menos que Dios intervenga, no tenían posibilidades de ganar esa batalla frente a sus enemigos, que siempre eran superlativos en carros, en armamento, en estrategia, ¿verdad? Y quiero leerles un versículo que usted conoce el contexto de la historia. Es más, el mismo Gedeón es un hombre al cual Dios, cuando lo llama, le dice guerrero, esforzado y valiente. Y Gedeón dice, le deben estar hablando a otro, porque él estaba escondido de los madianitas que venían a saquear su tierra.
Y Gedeón es la primera figura que voy a usar en esta mañana para mostrar un prototipo de cristianos. Es decir, Gedeón, bueno, estaba en el pueblo de Dios, se suponía que conocía al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero sin embargo su espíritu estaba en miedo, en aterrorizamiento, y eso trae bloqueo, eso trae pasividad, y es la condición espiritual de muchos cristianos hoy. Llámese por la pandemia, por la crisis, por el mismo espíritu del anticristo que ya está soltado sobre la tierra, que trae persecución al cristianismo, que trae una intimidación tremenda a tal punto que muchos cristianos tienen vergüenza de decir que son cristianos, muchos tienen vergüenza de mostrar públicamente su fe, de exponerse por miedo a todas las represalias que este sistema tiene, y las va a acrecentar cada vez más: persecución de tipo religioso, ideológica en las facultades, en las empresas, en la administración pública, hasta en las redes sociales, ni hablar. Entonces, a medida que el enemigo avanza con todo un plan mundial un plan mundial anti Dios, para erradicar no cualquier religión o todas las religiones, el cristianismo precisamente. Entonces, a medida que el enemigo va avanzando en esta intimidación, y aquellos que no tienen la fe suficiente van retrocediendo. Y de la misma manera sucede que cuando la iglesia avanza, el enemigo retrocede. Lo dijo Jesús cuando le hablaba a Pedro y le decía: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, las puertas del Hades llegan hasta donde la iglesia avanza y el Hades se tiene que retroceder. Entonces, una puja constante, pero en este tiempo a nivel mundial se ha visto una iglesia que ha entrado en miedo a la muerte, miedo al virus, como si el virus fuera más poderoso que Dios, como si Dios estuviese también en cuarentena, en crisis, o como si estuviese el mundo en pausa, y el enemigo ha aprovechado para hacer estragos en las congregaciones, desanimando a la gente, temiendo mucho. Muchos han abandonado la fe, hay iglesias que han cerrado, hay pastores que han renunciado al llamado, y podríamos describir cómo estaba sucediendo en ese momento en el pueblo de Israel un amedrentamiento, ¿sí?, de los madianitas. Ahora, para la tarea que el Señor lo necesitaba, Gedeón necesitaba que él cambie la actitud de una actitud pusilánime, cobarde, a una actitud de valentía en él y en el pueblo que iba a combatir con él. Y aquí vemos en Jueces 7:3, que le dice: anúnciale. Vamos a leer desde el 2, así se pueda entender. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron, ¿cuántos? 22,000 y se quedaron 10,000. O sea que había más del doble de cobardes y muertos de miedo que de los valientes, ¿sí? O sea, tenemos acá como 2/3 de gente que estaba muerta de miedo y 1/3 que dijo: Gedeón, nos quedamos. Si hay que dar la vida por el Señor y por Gedeón, yo voy a estar ahí. Pero la mayoría, cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia, se volvieron. Por eso, hoy esta es la situación donde Dios dice: miren, para lo que se viene, no solo lo que se viene, lo que ya está sucediendo, Dios dice, el Espíritu le dice a la iglesia: yo necesito gente que esté dispuesta a dar su vida por Cristo. El Señor, el tipo de cristiano que necesita ahora, es gente 100% apasionada, comprometida, que entiende que Jesús es una causa digna de vivir o de morir. Los tibios, los cristianos, el Señor, los cristianos tibios, los muertos de miedo, los que dicen: la verdad que yo no quiero que en la facultad me discriminen, yo no quiero tener problemas con mi jefe, yo no quiero tener dramas familiares, a eso el Señor les dice: mire, para esto, puede sonar muy fuerte, pero vuélvanse a su casa, porque las cosas que tengo que hacer yo, las cosas sobrenaturales que voy a hacer, las necesito con gente valiente. Es así, hermano. Ya sé que no me van a decir muchos amén, pero esa es la situación de la iglesia hoy en día.
Miren, hoy en día, vamos a poner un ejemplo práctico. Sabemos que se legalizó el aborto. Ahora hay cristianos que dejaron de usar su pañuelito celeste. Voy a dar un ejemplo solo simple. Para no tener problema. ¿A quién están buscando agradar? O sea, ¿a quién le temen? Porque el Señor nos enseña en su palabra que a quien hay que temerle es a Dios. Pero hay gente que le teme al hombre más que a Dios. Mire, nosotros pastoreamos con mi esposo hace 12 años ya. No, yo no quiero tener drama con mi marido, volver tarde, a la iglesia no voy porque le teme más al marido. Ahora, el marido cuando quiere hacer fiesta, salida, cualquier cosa, no le pregunta a la mujer, pero la mujer le tiene más miedo, le tiene más temor. Y yo soy una mujer sujeta a mi esposa, a mis papás, entiendo lo que es, pero le teme más al hombre que a Dios. Che, ¿por qué no postean nada en las redes sociales? No, ¿te imaginas el lío que voy a tener en mi laburo? Ay, yo trabajo, cristianos que me han dicho así, no, yo trabajo y voy a tener dramas con lo del gremio, con esto. Yo prefiero no poner nada, porque con esto de las transmisiones en vivo, nosotros, ¿qué le decíamos a los discípulos? Comparta la transmisión, la que está saliendo, para que su familia vean. Y vamos a los perfiles de algunos y no tenían nada de la iglesia. Esos cristianos 007, totalmente así secretos. ¿Por qué? Por miedo, por temor al sistema, al qué dirán, a no tener drama. Yo prefiero no confrontar. Mire, el Espíritu de Cristo o el Cristo que yo conozco no es un cristianismo de temer, de estar buscando ser correctos para no tener problemas. Cuando los primeros discípulos llegaban a la ciudad decían, ahí vienen los que trastornan el mundo entero. No estaban buscando agradarles a los hombres. De hecho, todos los discípulos de Jesús murieron como mártires. No estaban diciendo, ay, no vaya a ser que Nerón se enoje, no vaya a ser que Herodes, que el emperador nos rete por estar predicando. Sí, no se preocupe, don, ya no vamos a predicar más. Ha dicho, juzguen ustedes si es necesario para nosotros obedecer a Dios o a los hombres. Mátennos si quiere, pero vamos a seguir predicando. Ustedes saben que lo último que se abrió en la cuarentena fueron las iglesias, porque no hay intención de que se predique el evangelio. Que funcionen los casinos, que funcionen los bares, pero las iglesias no. Hay una clara persecución contra nosotros por lo que nosotros representamos. Ahora, o retrocedemos o avanzamos. Pero como dice acá, el Señor le dice en este tiempo a la iglesia, los que están temblando de miedo, que se vuelvan, que se retiren y que aunque queden 10.000, mire, y además esos 10.000 eran muchos, porque con los que ganó Gedeón fueron con 300. Con 300, ¿qué quiere decir? Que no es necesario no es una cuestión de cantidad, hermanos, es una cuestión de espíritu de conquista, de actitud, de fe, de aquel que dice, mira, Señor, si yo tengo que morir por defender la fe, la palabra, tus principios, Señor, vos contá conmigo. Porque ¿sabe qué? Llega un momento donde los tibios, ¿sabes qué? Estorban al avance del reino. La gente tibia, el que dice, la verdad yo no sé y tiene miedo al sistema, a cualquier otra persona, menos a Dios, estorba en cierto momento. Estorba a la intervención divina, a los milagros, a la sobrenaturalidad. Son un estorbo cuando el Espíritu Santo quiere renovar y no vaya a ser que nos hagan problemas, no vaya a ser que tengamos esto. Y es tiempo, ¿saben qué, hermanos? De temer a Dios. Dios está buscando esos 300 valientes. Mire conmigo, Jueces 7:7. Y el Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. O le podría haber puesto esta palabra, go home. Nah. Los temerosos a casa. Porque el que se queden viendo cómo el Señor va a intervenir sobrenaturalmente. Sabemos que esta guerra, insisto, la ganó el Señor. Esta no es que es una batalla donde yo digo, bueno, yo voy a tener que enfrentarme contra las huestes. Es una batalla del Señor. Él va adelante, Él es Yahvé Shabaot, Él es el Señor de la batalla. Pero necesita gente decidida, aunque
eso le cueste el status quo, la imagen, la persecución. Ya lo dijo Jesús en el sermón de monte: bienaventurados cuando ustedes los persigan, los maltraten, los vituperen, digan toda clase de males contra ustedes mintiendo, porque peor le hicieron a los profetas. Pero saben que hay una recompensa. Y a veces no queremos eso, no queremos problemas, porque no queremos que nos persigan, que nos discriminen. Y si ese es el tiempo que la iglesia sea perseguida, porque es más, ahí más vamos a crecer, ahí es cuando más vamos a vivir una experiencia de un respaldo divino. Cuando la iglesia más se vea acobardada, va a ser llevada a depender 100% de Dios. Precisamente cuando todo lo humano se cae, cuando toda nuestra confianza natural ya no puede sostenerse, ahí es cuando empezamos a depender de Dios. Fíjense, les voy a citar un versículo muy conocido, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 y 7. Vamos a leerlo, porque capaz que usted me está escuchando y está identificando, es verdad, hay veces que yo tengo miedo de hablar de esto, hay veces que me cuesta dar testimonio, he empezado a retroceder en lo que creo, en la fe, mis principios, porque el sistema me está queriendo llevar a eso. ¿Cómo podemos entonces cambiar de actitud? Leamos ahí la palabra. Dice así: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si hay cristianos que se sienten así, no es lo que Dios quiere. ¿Cómo vencemos eso? Con el versículo 6. Cuando se aviva la llama de la pasión, del primer amor, de volver a la fuente. Señor, yo con vos la vida entera, todo por vos, Señor. Si volvemos a avivar la llama, se despierta en nosotros esa audacia, esa osadía, ese coraje que lo necesitamos hoy. Hoy se necesita una iglesia militante, valiente, decidida a todo por el nivel de maldad y de persecución que va a venir sobre nosotros. Amén. Entonces solo la llama del Espíritu de Dios en nosotros avivado nos va a poder sacar de esa situación espiritual. Es una condición espiritual, esa cobardía, esa timidez, ese callarse. Mire, hay cristianos que tienen mordazas en sus bocas, es una cuestión espiritual de bloqueo. Yo cuando veo eso no puedo hablar, yo no puedo decir. Hay cristianos que están, vamos a dar ejemplos simples como lo hablaba mi esposo, que tiene una gracia especial para ministrar en el tema de santidad sexual. Hay hombres que son cobardes para no salirse de un grupo de WhatsApp al que mandan pornografía, porque no quieren decir: miren chicos, esto es un grupo de fútbol, no es un grupo porno, si siguen mandando me voy. No, voy a quedar como un afeminado, voy a quedar como un maricón, un pollerudo, pero ¿cómo me voy ahí? Ahí están teniendo una actitud cobarde, están diciendo: yo prefiero no quedar mal con mis amigos y quedar mal ante Dios. O sea, hay cuestiones del diario vivir. No me refiero solo a animarme a ir o no a una marcha por la vida, sino en lo cotidiano. No nos animamos en nuestra casa a decir: eso es indigno que esté prendido, vamos a apagar el televisor, no podemos escuchar esa música. No, yo no quiero tener drama, si yo le apago esa música voy a tener problemas, si yo le digo que no a mi hijo, al que vive conmigo. Y acá nos habla de que, dice, no nos ha dado el Señor un espíritu de cobardía, de timidez. Lo hacemos a Dios chiquito, nos empezamos a retroceder y el diablo se nos mata de risa cada vez que un cristiano retrocede frente a sus valores, porque no se anima a decir: esto está bien, esto está mal, esto delante de Dios es aceptable y esto es inaceptable. En ese tipo de cosas, aún en nuestra propia vida, en cuestiones de santidad y de justicia, son oportunidades gloriosas de dar testimonio a Dios. No temer el qué dirán, porque lo que debemos temer es qué vamos a decir cuando estemos delante del trono del Padre. Ahí sí deberemos dar cuentas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Leamos Filipenses capítulo 1, versículo 21. Yo cuando leo la vida del apóstol Pablo veo un hombre apasionado, decidido, y creo que ese es el espíritu que debe tener hoy la iglesia. Pablo se encontraba ya en sus últimos años de vida en una disyuntiva gloriosa. Dice: si me quedo, me gozo predicando el evangelio, pero si me dan acá una sentencia de muerte, sé que me espera Jesús, así que estoy entre que morir y vivir, ambas opciones son buenas.
Mire, yo veo gente de 40 años depresivos, mal. Este tipo debe tener más de 80 y estaba esperando que le abran los cerrojos para seguir predicando en todo Asia. Y nosotros, no, yo no sé, porque con esto de la pandemia, ¿usted se lo imagina a Pablo depresivo por la pandemia? Estaba en la cárcel, hermano, y no era una cárcel, sí, como las cárceles de hoy, no era tobillera electrónica, a domicilio, por edad, no. Era una cárcel como los romanos la sabían hacer, de tortura. Y él tenía en claro y dice, estoy esperando que me quiten los grilletes para seguir predicando el evangelio. Y si me matan, bueno, que me maten. Y ahí en ese contexto dice él, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ojalá se levante una iglesia que diga, y si me matan, bueno, que me maten predicando el evangelio. Y si me llevan en cana, que me lleven por haber abierto la iglesia para predicar, no por haber abierto un boliche, no por estar ahí en el casino, no por hacer las cosas mal. Y el apóstol Pedro dice, y si van a sufrir lo mismo, bueno, sufran por hacer el bien, no sufran por hacer el mal, ¿sí? Esta es la actitud que debería tener una iglesia madura en este tiempo. Amén. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, cuando yo era muy niña, me bauticé. Es más, nosotros no permitimos que nuestros discípulos se bauticen siendo tan chiquitos, pero cuando yo nací, ese mismo año, mis papás conocieron al Señor, así que desde siempre me presentaron al Señor. No fui bautizada en la iglesia católica, nada, porque mis papás ese año conocieron al Señor, año 85, y claro, nosotros crecimos viendo a mis papás sirviendo al Señor, teniendo la iglesia, siendo pastores, así que cuando yo tenía 8 años, papá, yo me quiero bautizar, papá, yo me quiero bautizar, papá, yo me quiero bautizar, lo harté tanto que me bauticé a los 8 años de edad. Y mi papá me la hizo re difícil. Tienes que hacer curso de bautismo. Apenas sabía leer yo, me hice hacer, 12 clases, re difícil para ver si estaba decidida al bautismo. Bueno, y me acuerdo que en la última clase hacía yo, con todos los que se iban a bautizar, hacía el curso. Y la última gran pregunta, dice, bueno, a ver, Anita, esta pregunta es muy importante para decidir si te voy a bautizar o no. Y me dice mi papá, bueno, supongamos, me acuerdo, estaba mi hermana y yo, nos bautizamos juntas, entonces ella hacía el curso 2 años más que yo. Dice, supongamos que vienen a la casa y golpean la puerta y están persiguiendo a los cristianos. Y dice, venimos a matar a todos los que son cristianos. Ese ejemplo de mi papá, re. Y ustedes abren la puerta y les preguntan, ¿ustedes creen en Jesús? ¿Ustedes qué dirían? Y nos miramos con mi hermano. Sí, diríamos que sí, aunque las maten. O sea, ¿estarían dispuestas a dar su vida por Jesús? 8 años, imagínense. Sí, estamos dispuestas. Bueno, entonces sí las voy a bautizar. Ahora, así me preparó mi papá a mí, así en ese nivel fuimos preparados. De los 8 años mi papá me preguntaba si de verdad estaba dispuesta a morir por Cristo. Y heredamos esa fe de o dar todo, o mire, me quedo en mi casa viendo Netflix, comiendo palomitas de maíz con mis hijos, o me dedico a predicar el evangelio aunque me critiquen, me metan en cana. Dice mi papá, estoy esperando que me metan en la cárcel por predicar el evangelio, para salir en todas las tapas de diario. Pastor, abre la iglesia, lo meten en cana, dice, para estar a la altura un poquito de los discípulos, a ver si algo. Mi papá, cuando abrimos la iglesia allá y empezaron los vecinos a hacer denuncias, pero estaban habilitadas oficialmente allá en, no sé, septiembre, octubre, que se abrieron, y se paraba ahí mi papá, el apóstol José, y decía, estoy esperando. Y ella pensaba, ¿no?, en el titular del diario, pastor evangélico encarcelado por hacer culto. Entonces decía, ojalá me pasara algo así sea digno de algo, así tipo apóstol. Entonces, ojalá la iglesia despertara en esta actitud, hermano. Otro tipo de, menos que eso, de verdad, para lo que se viene va a ser un problema. Otro versículo, y con esto ya voy terminando, Romanos capítulo 18, Romanos 14, 8. Quiero leérselo en el mismo sentir, en el mismo espíritu. El apóstol Pablo nos dice esto, y que pueda servirnos para meditar, querida iglesia, en el nivel de entrega, en el nivel de cristianismo que tenemos. Quizás cuando nos entregamos a Jesús pensábamos, como yo cuando me bauticé, yo voy a dar mi vida por Cristo. Y ahora la verdad que me he bajado un poquito los estándares.
la pienso 2, 3 veces antes de decir algo, antes de opinar, Tenemos que volver a ese primer amor. Dice así Romanos 14:8. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aleluya. Que se levante una iglesia que diga así: Señor, si vivo, vivo para vos, voy a dar todo. El que se me cruce le predico el evangelio, mi familia, mi casa, mi ciudad. Yo me niego a creer, y pensamos esto con mi esposo, que el narcotráfico es más fuerte que el poder de Cristo, que la corrupción es más fuerte. No, hay todavía un sector de la iglesia pesimista que está ahí encerrada esperando que Cristo venga a buscar mientras se derrumba el mundo, y Satanás, claro, es el príncipe de este mundo, y claro, y le dan ahí vía libre. Mire, hasta el último día podemos predicar el evangelio, negarnos a ese humanismo escéptico metido dentro de la iglesia que nos ha traído pesimismo, apatía, indiferencia, falta de militancia, temor por todos lados. Mire, nosotros tenemos un Dios todopoderoso que es más fuerte que todo, que la pandemia, que la corrupción, que la maldad, que las mismas fuerzas de la naturaleza. Dios es más poderoso. Su iglesia debería despertarse en ese espíritu de conquista, y hasta el día de la venida de Cristo decir: Señor, hasta donde nos mandes predicamos el evangelio. Nos faltan como 6.000 millones de personas que conozcan de Cristo, y nosotros estamos deprimidos, no sé si ir o no a la iglesia. Ojalá nos mandara el Señor ahí a Angola, algún lugar ahí. La gente, los cristianos que están ahí pagándole, entienden lo que es vivir por Cristo. Esos que los cortan con machete, que los encienden, eso. Y nosotros por ahí: no, yo no quiero poner nada en las redes, no vayan a ser que piensen que soy un fanático religioso. No sé, no califica para ir a morir por Cristo allá en Angola. Pero acá quizás usted dice: no estoy en Angola, pero la ciudad de Buenos Aires es una de las más seculares, apáticas, indiferentes para con Cristo. Pero Dios nos sembró aquí por algo, para que usted donde esté lleve paz, justicia, luz, y no se avergüence del evangelio. El mismo apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios de salvación para los que se pierden. Yo no me avergüenzo. No se avergüenza, hermano. Y los que son padres, abuelos, herédenle una fe a sus hijos, a sus nietos, que no se avergüencen. Hoy hay niños cristianos que se avergüenzan de ser cristianos, que no dicen, pero están con amiguitos, ya no bendicen la mesa. Ay, ¿qué voy a orar frente a mis amigos? Fíjense, y si alguno de ustedes conoce un musulmán, cuando a las 3 de la tarde, donde quiera que esté, sea en el súper, se arrodilla en dirección a su mezquita y hace su reverencia a Alá. Y nosotros tenemos hijos y nietos que no se animan a orar en la mesa con sus amigos por vergüenza. Herédele a sus hijos una fe que no sea avergonzada. Miren, nosotros hemos heredado una fe que yo no me avergüenzo. Y si me seguirán porque me tiran piedra por todos lados, no me importa, es un honor si es por Cristo. Herede una fe de la cual no se avergüencen. Hoy hay chicos que se avergüenzan de ser cristianos. ¿Qué les sembraron sus papás que se avergüenzan de llamar a Jesús, que es nuestro Salvador? ¿Por qué están sin Cristo? ¿Por qué se avergüenzan de decir que vienen a la iglesia? Porque no hubieron padres que cumplieron el mandamiento básico de Deuteronomio 6: y le hablarás a tus hijos cuando se acueste, cuando se levante, en el camino, en todos lados, para que ellos sepan de dónde yo los saqué. Y les enseñarás esto, que me amen y que me sirvan para todas las generaciones. No podemos hacer, capaz que usted es un cristiano comprometido, pero ¿y sus hijos y sus nietos? No, le está pintando el mundo. Mire, si han heredado una fe, pero como la que heredó, sí, la abuela y la mamá de Timoteo a Timoteo. Usted dice: mis hijos no son para este sistema. Mis hijos yo los crié para que sean los que vayan a predicar el evangelio hasta el último de la tierra. No para que anden con el pañuelito verde negando a Cristo en un movimiento ateo. No, hermano, no deje que el diablo le robe su herencia. No deje que el diablo le robe su legado. Usted ha tenido hijos para el mundo, ha tenido hijos para el Señor. Nuestra herencia es lo mejor que nosotros podemos dejar, que nuestros hijos sirvan al Señor. Cuando mi hijo pequeño lo mira a Fico predicar, dice: papá, yo
quiero ser pastor. ¿A qué edad se puede ser pastor? Y tiene 8 años, porque ha entendido. Y ya sabe mi hija, yo sé que me tengo que casar con un cristiano. Y si es hijo de pastor, mejor. La tiene re clara, linda, y tiene 10 años, porque le hemos mostrado, este es el camino a seguir, hija. Este es el camino porque mis papás me lo mostraron, de que vale la pena aún morir por el evangelio. No dejemos que este sistema, que es tremendamente anti Dios, nos robe la fe, ni a nosotros ni a nuestros hijos. Volvamos a un cristianismo como el original, de darlo todo. Si morimos, si vivimos, del Señor somos. Amén. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Y para terminar, quiero leerles una frase que está en mi libro, que lo presenté ayer. Bueno, está ahí afuera si ustedes lo quieren leer en el capítulo. Este libro se llama Constructores de Nuevas Realidades y habla de la dimensión espiritual del gobierno y lo que se necesita para trabajar en la transformación de las ciudades. Es un poema escrito por Martin Niemöller, un pastor luterano alemán que en sus orígenes apoyó a la Alemania nazi. Sí, era parte del gobierno, aún siendo pastor. Y dice así: ellos vinieron, se llama el poema. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, yo guardé silencio porque no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, yo guardé silencio porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, yo no protesté porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, yo no protesté porque no era judío. Y cuando vinieron por mí, ya no había nadie más que pudiera protestar. Y nos pasa así como iglesia. No, están persiguiendo allá, y no decimos nada. Y cuando vengan por nosotros, que no sea demasiado tarde cuando nos animemos a levantar en alto la fe que hemos heredado. Póngase de pie, amada iglesia. Vamos a orar en esta mañana para que seamos revestidos de un poder de lo alto. Gracia, valentía, audacia, una fe de la cual no vamos a avergonzarnos jamás, para no guardar silencio, para no tener esta actitud de cobardía. Los cobardes se vuelven a la casa, pero dice el libro de Hebreos capítulo 10, nosotros no somos de los que retroceden. ¿Cuánto dice yo no soy de los que retrocedo? Porque dice la palabra ahí, el justo por la fe vivirá. Pero si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran y preservan su vida. Digan conmigo, yo no soy de los que retroceden. Yo no voy a negar mi fe. Yo no voy a negar mis principios. Yo no voy a negar a Dios. Yo no voy a dejar perder mi herencia, mi descendencia, mis hijos, mis nietos. No serán ganados por este sistema humanista anti Dios. Mi fe no se va a apagar, no voy a negarte, Señor, con mis hechos ni con mis actos. Revístenos, Señor, de un espíritu de valentía. Revístenos, Señor, de una nueva pasión para poder ser testigos de tu nombre en todo lugar, sin vergüenza y sin temor alguno, aún en medio de la persecución, aún en medio de todo este sistema que nos intenta apagar la fe. Declaramos que esa pasión no va a menguar, que se despierta en este tiempo una iglesia apasionada, valiente, llena de tu espíritu, de tu poder para conquistar lo que falta, de extender el reino, para predicar, para hacer luz en todo lugar. Señor, levanta esos valientes de Gedeón, con el cual tú harás milagros extraordinarios y sobrenaturales para conquistar, Señor, Argentina, para transformar ciudades. Yo bendigo esta iglesia, la iglesia en la ciudad de Buenos Aires, y sé, Señor, que en este día tú has despertado en ellos algo sobrenatural. Que tu espíritu ya está obrando en sus corazones, haciéndoles que deseen un nivel de cristianismo supremo, apasionado, valiente. Aún, Señor, si tenemos que dar la vida por ti, hoy te decimos, heme aquí. Heme aquí, Señor. Si tienes que enviar a personas que entreguen todo, Señor, por tu nombre, por tu reino, por tu causa, aquí estamos, Señor. Usa nuestras vidas. Úsanos, Señor, revístenos de tu Espíritu Santo, y declaramos esta palabra. Si vivimos por el Señor, vivimos. Si morimos por el Señor, morimos.
Y ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Amén. Aleluya. El Señor les bendiga, amada iglesia.